y reconocerlo todo el tiempo. Le damos la gloria y la honra. Padre, ponemos en tus manos también esta predicación, Padre, este mensaje, Dios. Prepara nuestros corazones, haznos sensibles a tu presencia, Dios. Necesitamos tu bendita palabra, Dios. Tu palabra la necesitamos, Padre, la deseamos, la anhelamos, porque sin tu palabra, Dios, somos como una brújula, Dios, que no sirve, Dios, como un barco que no tiene dirección, Padre. Danos dirección, Dios. Tu palabra dice que tu palabra es profética, es más segura que cualquier cosa, Padre. Hoy hazla descender, trae libertad a tu casa, Dios. Unge este lugar, este mensaje. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Y todos decimos amén y amén. Toma tu lugar, por favor. Bien, hoy tengo el gusto, el gozo, el privilegio. Me tocó esta tarde traer la palabra de Dios y es de verdad que es un gozo, porque cuánta gente allá afuera no está pagando, ¿verdad? Psicólogos, no está pagando psiquiatras, no está buscando soluciones porque ya no haya que hacer. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos la bendición de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Bien, miren, yo creo que hemos buscado la palabra y la hemos anhelado porque realmente necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, nuestras vidas son inútiles, ¿sí? El tema es aquí y ahora. Voy a hablar acerca de uno de los jueces de Israel, el 10º juez de Israel, un hombre llamado Jefté, un hombre que Dios lo llamó con un propósito. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, Dios nos ha llamado con un propósito, ¿sí? A lo mejor piensas que viniste aquí porque tu familia te insistía mucho o porque crees que tú eres diferente, pero no, déjame decirte que Dios tiene un plan para ti. Aún lo malo que andes haciendo allá afuera, Dios está en control de todo esto. Dios está en control de todo esto. Pero Él te trajo esta tarde para bendecirte, para que escuches su palabra. Porque en la mañana me tocó ir a ver a una persona que hace 6 meses pidió que se oraran por ellos. Fuimos a verlos a Yautepec, pero vinieron aquí y como no me encontraron a la hora que ellos querían, se fueron. Y ni siquiera un telefonazo ni nada. Y en la mañana me vuelven a hablar que el problema se había agudizado. ¿Y cuántos saben que alejado de Dios nada podemos hacer? Y hace rato les dije, ¿por qué se fueron ese día? ¿Por qué no esperaron a oír el mensaje que Dios tenía para ustedes? Dice, no, es que como no lo encontramos nos fuimos y a nosotros nos gusta que nos atiendan. Le digo, ¿y ustedes atienden a Dios cuando les habla? ¿O nada más cuando lo necesitan? Y por ahí, ¿verdad? Empezamos a hablarles de la palabra porque hay personas que se conmiseran, que todo el tiempo están pobrecitos de mí, ¿verdad? Nadie me quiere, todos me odian, nadie me comprende, ¿sí? Como soy pobre, ¿sí? Como no tengo dinero ni nada que dar, ¿verdad? Pero así es una alabanza del mundo, ¿verdad? Pero la conmiseración, mis hermanos, es orgullo al revés, es de gente orgullosa. Hoy les voy a hablar de un hombre que de acuerdo a los psicólogos, de acuerdo a la ciencia, no tenía ninguna oportunidad para florecer en el llamado que Dios le había hecho. Vamos a ver el libro de Jueces, por favor, capítulo 11, versículo 1, del 1 al 3, por favor. Lo tenemos ahí en la pantalla para que, ¿cómo dice? Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. El versículo que sigue.
los cuales andaban con él. Miren, hemos oído mucha gente, ¿verdad?, que incluso ha venido a la iglesia y se queja de su pasado. Se queja de haber tenido un padre alcohólico, una madre alcohólica. Aquí habla de que este hombre había sido hijo de una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y no sé, no espero que no, pero ese ambiente es muy, muy corrompido. Yo lo conocía cuando era casi un niño, conocí ese ambiente, ¿verdad?, porque el lugar de donde yo vivía había muchísimas cantinas con mujeres. Y de niño yo conocí ese ambiente porque mi papá tomaba mucho y yo lo iba a buscar a la cantina y él me metía y me sentaba en sus piernas y a veces en las piernas de las que estaban, las que lo acompañaban. Conocí ese ambiente, o sea, para mí era bien normal, era natural ese ambiente. Pero regresaba a mi casa y yo encontraba otro ambiente. Y hay confusión en un niño que vive ese tipo de dos tipos de ambientes. Hay confusión. Pero esto no fue un obstáculo para Jefté. No fue un obstáculo. No era un hombre que se anduviera quejando, incluso de un padre mal, que andaba mal porque tenía su familia, pero él buscó el servicio de prostitutas, ¿verdad? Y él fue producto de la relación de su papá con una ramera. Su papá le dio el apellido, pero Jefté en la familia normal de su papá no cabía. Sus propios medios hermanos lo corrieron de ahí, lo corrieron, y anduvo en la calle y se juntaba con vagos, con ociosos, ¿sí? Muchas veces cuando los niños se juntan en la calle con ese tipo de personas, ¿qué decimos nosotros? No somos profetas, ¿verdad?, pero luego profetizamos sobre ese niño. Pobrecito, ¿qué va a ser de él? Pobrecita niña, ¿qué va a ser de ella? Y pobrecito, pero nunca damos una palabra profética de Dios, siempre damos palabras proféticas humanas. Esto para Jefté no fue un obstáculo. Qué tremendo, porque era un hombre que tenía todo en contra. Y hoy, ¿verdad?, me ha tocado estar en consejería y mucha gente que tiene todo, buena familia, buenos padres, un buen trabajo, no son felices. No son felices porque no quieren ser felices. Porque teniéndolo todo, porque Dios los ha rodeado de bendición, pero ellos se sumergen más en su orgullo, en su dolor, que en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque así han decidido vivir, quejándose, sufriendo, diciendo, no, si yo hubiera tenido esto, si yo hubiera tenido aquello, si yo hubiera... El hubiera no existe, es el hoy, es el aquí y es el ahora, como dice el tema. Es aquí y es el ahora. El hubiera no existe. El hubiera no estaba dentro del vocabulario de Jefté. Vamos a ver, por favor, el libro de Jueces, versículo 11, del 4 al 10, por favor. Del 4 al 10. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. ¿Ustedes? Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Primero, el punto número 1, que no te defina tu pasado. El punto número 1, no vivas en tu pasado, que no te atrape tu pasado. La palabra dice,
de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tu pasado quedó atrás, las cosas viejas quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Camina hacia adelante, camina hacia las promesas de Dios, camina hacia lo que tus pastores declaran en tu vida, sobre lo que tus líderes te enseñan. En eso camina. Ya deja tu pasado, porque tu pasado ya no va a ser arreglado. Por eso dice el Señor, ¿sí? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No dice el Señor que las vas a olvidar, no las vas a olvidar. Dios va a dejar que recuerdes tu pasado, pero sin dolor. ¿Para qué? Para que lo puedas traer al presente, para poder ministrar a personas que estén pasando por lo que tú pasaste. Pero ahora lo vas a vertir sin dolor, lo vas a dar sin dolor. No importa cuál haya sido tu pasado, ni de dónde vengas, cuáles sean tus raíces, ¿sí? Este 10º juez, este hombre no se detuvo en su pasado no lo definió, su pasado no lo atrapó. Y él tenía de qué conmiserarse, él tenía de qué decir, no, si yo hubiera ido a la escuela, si yo hubiera ido esto, si me hubieran comprado la ropa que yo deseaba, los zapatos que yo deseaba, los tenis de marca que yo deseaba, lo que hoy todos los jóvenes piensan que merecen sin haber hecho algo por obtenerlos, simple y sencillamente porque son jóvenes y porque creen merecerlo todo. Y si no, empiezan a sacarle el pasado a sus papás, ¿sí? Empiezan a chantajear, empiezan a traer de lo del pasado al presente el dolor. ¿Para qué? Para aprovecharse de eso. Son unos chantajistas emocionales, ¿sí? Recuerden que a este hombre, sus mismos hermanos, su propia familia, lo corrió de su casa, sus propios hermanos. Y le dijeron, no, tú eres hijo de una prostituta, eres hijo de una ramera, no cabes en nuestra casa. Sus vecinos, los ancianos lo corrieron. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? De acuerdo a lo que acabamos de leer, fueron a traerlo, ¿sí o no? Viene en el punto número 2 el reconocimiento. El reconocimiento. Cuando llegamos a la palabra, todos traemos un pasado. Y nadie trae un pasado bueno, nadie, a no ser que venga de un convento. Pero aún en los conventos, ¿verdad?, se escribieron cosas muy tristes, ¿verdad? Así es que la palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, del reconocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque traemos un pasado oscuro, traemos un pasado, ¿eh? Y para mí el pasado me atormentó un tiempo, pero cuando llegué a la palabra y tomé consejería, ¿verdad?, o me apadriné, como dicen por ahí luego, ¿verdad?, me mostraron que había otro tipo de vida, otro estilo de vida dentro de la palabra de Dios. De verdad, mire, yo venía con una idea de que aquí iba a encontrar puros santos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, puros apartados para Dios, ¿no? Pero yo traía otra idea, yo traía otra imagen. Pensé que aquí no había groserías, no había malas palabras, no había robos, no había... En serio, porque yo venía de un grupo donde, ¿verdad?, de ayuda mutua. Bueno, algunos ya pasaron por esos lugares, ¿verdad? Y en esos grupos no había esas cosas. De verdad, no las había. Y no sabíamos de Dios, ni conocíamos de Dios. Oíamos de Dios. Y nos llevaron por ahí algunos salmos, algunos versículos, algunos proverbios, y los repetíamos como pericos, pero no sabíamos nada de Dios. Y cuando llego yo aquí, después de venir de allá, ¿verdad?, huyendo del mundo, y vengo aquí, digo, no, pues aquí me voy a encontrar con el Señor, ¿sí? Aquí va a haber ángeles ministrando en la alabanza, ¿no? Aquí, bueno, de verdad yo traía esa visión, y llego a la iglesia y yo sorpresa. Pero gracias a Dios que fue por un momento. Yo no empecé a ver a los hermanos. Yo cuando llegué vi que había unos jóvenes aquí ministrando, unos jóvenes llenos del Espíritu Santo. Había un jovencito que me llamaba mucho la atención y empecé a oír cómo alababa al Señor, cómo se rendía delante de Dios. Y yo dije, órale, ¿no? Y buscaba yo a alguien, ¿no? Porque traes otra idea del mundo, traes otra idea de lo que es la iglesia. Bueno, la cosa es que yo quedé tirado. Todo lo que duró la alabanza y la predicación, yo estaba tirado de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Cuando me levanté siendo otro hombre, como dice la Escritura. Nueva criatura eres. Y me bastó de verdad la primera vez que yo entré a este templo, al Centro Cristiano de Yautepec, que antes estaba en la Huizachera. Allá llegué y ahí yo tuve un encuentro con Dios. Y cuando me levanté,
me levanté ya sin el pecado de mi pasado, sin el dolor de mi vida pasada, y gracias a Dios que me levantó con ese poder y con esa autoridad, porque por muchos años yo venía arrastrando un pasado doloroso, un pasado de conmiseración, un pasado que no me dejaba vivir ni disfrutar a mi familia, y pude encontrar la raíz del por qué había alcohol en mi vida, por qué había drogas en mi vida, por qué había prostitución en mi vida. Pude encontrar eso, pero no solo encontrar eso, sino trabajar en ello, no quedarme estancado en el pasado, trabajar en ello. Y empecé a trabajar tomado de la mano de Dios a través de mis líderes y mis pastores. Y después de esto vino el reconocimiento, no de los seres humanos, el reconocimiento de Dios. Aquí hubo un reconocimiento de parte de Dios, mandó a los ancianos de la iglesia, los mandó. ¿Y qué les dijo Jefté? ¿De veras quieres que sea su líder? ¿De veras quieres que sea su héroe? ¿De veras quieres? ¿Sí? No nomás me buscaron porque están en apuros ahorita, y cuando yo ya les haya entregado lo que ustedes quieren, ¿voy a seguir siendo su líder? ¿Sí? Eso les estaba diciendo Jefté. ¿De veras? ¿Es cierto lo que ustedes me están proponiendo? ¿Sí? Y el Señor dice, me buscas porque tienes una necesidad ahorita. Cuando los leprosos llegaron delante de Dios y el Señor los sanó delante de Jesucristo, y Él los sanó, solo uno regresó a darle gracias, a reconocer de dónde había salido la sanidad. Así sucede con muchos hermanos, y me ha tocado. Estamos orando por situaciones bien duras, bien delicadas, y en cuanto reciben la respuesta de Dios, se van y ni a Dios dicen. Y lo que es más triste, te los encuentras en la calle y no te conocen, y dan ganas de decirle al Señor, Señor, ¿qué no ese era uno de los leprosos que sanaste en la iglesia? Señor, ¿qué ese no era el que un día llegó llorando ahí gritando que le devolvieras a sus hijos? Señor, ¿qué no esa mujer era la que llegó gritando que le devolvieras a su esposo? Entonces, ¿por qué finge demencia? ¿Por qué dice no conocerte y mucho menos a tus hijos? Pero los ancianos fueron y le dijeron a este hombre que tuvo un pasado duro, delicado, donde lo humillaban, donde lo señalaban, ¿sí? Conozco hoy tristemente algunas personas que tienen ese mismo historial. Provienen de una mujer ramera, de una mujer prostituta, y ahora ellos son mayores, tienen un buen trabajo, un buen empleo, pero siguen con ese dolor. Y cuando abordan ese tema, caen en depresión, caen en llanto. ¿Por qué? Porque no han perdonado. No han perdonado, ¿sí? Y yo creo que si a cada uno nos preguntaran de dónde venimos, muy pocos vienen de una cuna de oro, muy pocos vienen de una cuna de veras agradable. La gran mayoría traemos cosas de la infancia, traemos cosas dolorosas, traemos cosas que nos hicieron, traemos cosas que albergaron corazón, amargura en nuestro corazón, que trajeron a nuestras vidas malestar. Y que tristemente muchos cristianos siguen encerrados en su pasado. De verdad, siguen encerrados en el pasado. No quieren caminar hacia el reconocimiento, ¿sí? Y siguen hasta atrás. Siguen hasta atrás. Sin tomar un servicio, llegando tarde, criticando, ¿sí? Entonces, no están preparados para lo que Dios les quiere dar. Este punto en el reconocimiento, aquí dice que aquí este hombre Jefté le estaba diciendo, ¿de veras quieren que yo vaya con ustedes? No soy de sangre azul, no tengo su pedigrí, ¿sí? Vengo de una ramera. ¿Ya se les olvidó que mi mamá era una ramera? ¿Ya se les olvidó que mi padre era un perdido? ¿Ya se les olvidó? ¿Cómo es posible que ahora sí ya quieran que yo los represente? ¿Pero por qué vienen a mí? Y este hombre tenía razón, ¿no? ¿Por qué? Porque tiempo antes a él lo habían corrido de su propia tierra y su propia familia. Y ya vieron dónde andaba en la calle. Andaba juntándose con malpechosos, con gente afuera maltratadora, ¿verdad? Gente que no tenía pues una meta, no tenía pues educación. Y honestamente, ¿no? No sé si ustedes dejarían que sus hijos se juntaran con esos en la calle. Yo siento que no. A las niñas menos, ¿sí? Pero este hombre no tenía opción.
No tenía otra opción. Lo corrieron de su casa. Cuando este hombre llegaba a su casa con su mamá, ¿sabe lo que encontraba? Hombres teniendo relaciones con su mamá. Eso encontraba, ¿sí? La palabra es clara, mis hermanos. Te dice, era hijo de una prostituta. ¿Y a qué se dedican las prostitutas? No se requiere tanta revelación. Esta mujer vendía su cuerpo por dinero, porque no conocía otra forma o no quería utilizar otra forma para vivir. Y eso encontraba este hombre cuando llegaba a su casa. Había hombres que le daban dinero a su mamá. Había hombres que los encontraba teniendo relaciones con su mamá. Imagínense cómo se sentiría un niño que llega a su casa y encuentra en su hogar esas condiciones. O sea, los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, todos se ponen de acuerdo en que ese niño tenía muy pocas oportunidades de salir adelante. Muy pocas oportunidades, ¿eh? Pero digo, curiosamente, esto no le impidió a este hombre ser el 10º juez de Israel. Qué tremendo, ¿eh? Y no solo eso, pasar a la historia como uno de los jueces más tremendos de Israel, con uno de los jueces con un pasado terrible, pero su pasado no lo encerró, su pasado no lo detuvo. Y así lo que quiere Dios con nosotros, que tu pasado no te detenga. Si tu pasado es de alcoholismo, no te detengas. Ya Dios te trajo aquí. Si tu pasado es de drogadicción, no te detengas. Dios te trajo aquí. Si tu pasado es de prostitución, no te detengas. Vente. Dios te trajo aquí. Dios quiere bendecirte. No vas a olvidar tu pasado, pero tu pasado va a dejar de ser doloroso. Tu pasado va a ser diferente. Tu pasado va a servir para edificar a otros, para bendecir a otros. ¿Sí? Para eso va a servir tu pasado. ¿Cuándo? Cuando deje de ser doloroso para ti. Porque cuando alguien te dice, ¿verdad?, que te enfrentes a lo que tienes que enfrentarte actualmente, no, es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hijos, es que no tengo trabajo, es que hay miles de argumentos que pone el ser humano actualmente para seguirse regresando al pasado. ¿Sí? Ya encontraste la raíz de tu alcoholismo. Trabaja en la raíz de tu alcoholismo. Ya no culpes a tu esposa, ya no culpes a tus vecinos, ya no culpes a los pastores. Eres tú, y es tu pasado, y es tu vida, y eres tú aquí y ahora. Dios quiere cambiar tu vida, pero si le permites cambiarla, si no, saliendo de aquí te vas a regresar a tu pasado. Y ya sabes a dónde te lleva a regresarte a tu pasado, a hacer peores cosas, y cada vez peores, porque dice la palabra de Dios, alejados de mí, nada florece. Nada florece. ¿Sí? Deja de culpar a los demás. Este hombre no se dedicó a criticar a los demás, sino que él recibió el reconocimiento de su pueblo después de que su pueblo lo había condenado. Gracias. ¿Sí? Aquí vamos a buscar, por favor, Isaías 49:15. ¿Cómo dice? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque lo olvide ella, ¿qué dice? Dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Así es que ya no vuelvas a decir, Dios no me escucha, Dios ya me olvidó, porque harías a Dios mentiroso. Aparte de olvidadizo, harías a Dios mentiroso. Dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Sé de dónde vienes, conozco tu pasado, pero camina hacia lo que Dios tiene para ti adelante. Camina hacia lo que Dios tiene para ti adelante. No te quedes estancado en tu pasado. No te quedes ahí. Porque Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti. Y es glorioso, es grande. Dice la palabra que la lluvia temprana, ¿qué? La lluvia tardía. ¿Cómo dice ese versículo? Ayúdenme con ese versículo. La lluvia postrera será mejor que la primera. Las cosas que vienen van a ser mejores que las que tú viste cuando llegaste a la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen, no, cuando vivía en el mundo me iba re bien, nomás entré a la palabra y ya empecé a sufrir. La mayoría dice eso, ¿eh? Me iba mejor cuando estaba yo allá afuera.
pues nada más andabas en las tranzas, no trabajabas, no te responsabilizabas, pero con el Señor, recuerda que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Aquí todo lo que vas a ganar lo vas a hacer honestamente. Si no, no aplica aquí. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, este hombre, Jefté, caminó hacia adelante hacia el reconocimiento, y en el punto 3, miren, habla de la preparación. Preparación. Vamos a buscar, por favor, Amós 4:6. ¿Cómo dice? Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dice el Señor, no había comida en tu vida, no había pan en tu vida, y ni así te volvías a mí, dice el Señor. ¿Qué es necesario que pierda el ser humano? ¿Qué es necesario que falte en tu casa para que te vuelvas a Dios? ¿Es necesario que se muera alguien de tu familia? ¿Es necesario que ocurran cosas más graves para que te vuelvas a Dios? ¿Es necesario que haya aflicción en tu casa para que llegues a buscar a Dios? Es lo que dice el Señor. ¿Es necesario estas cosas? ¿O puedes llegar de manera íntima, de manera personal conmigo? ¿O es necesario que te aflija, dice el Señor? ¿Es necesario que te quite el pan? ¿Es necesario que te enferme para que clames a mí, para que pidas a mí? Si no, no te vuelves a mí, dice el Señor. Ahí en Amós dice, les quité el pan, dice que sus dientes estuvieran limpios porque no había nada que comer, pero ni así se volvían a mí. Entonces, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas? De verdad, mi conocimiento con el Señor fue tremendo. Llegué en el mejor momento de mi vida, de verdad. Yo no llegué en aflicción, no llegué en hambre, no llegué en falta de trabajo. Gracias a Dios, Dios había suplido cada una de mis necesidades. Pero en cuanto me hablaron, sabía que yo tenía que buscar algo más, porque lo andaba buscando. Y cuando me hablaron de Él, no dudé. Nomás no me gustó a quién mandó el Señor por mí. Yo quería que hubiera mandado un sacerdote así, bien vestido. No, mandó un alcohólico. Y le digo, Señor, ¿a poco no había otro padrino que no bebiera? Me tuviste que mandar a alguien así. Pero vamos, yo no vi al hombre, yo vi el mensaje que traía y lo seguí. Afortunadamente este hombre ya está delante de la presencia de Dios. Se regresó al mundo y Dios en su infinita bondad lo enfermó, lo alcanzó y ahí terminó su vida. No se perdió, no murió tirado en la calle, no, murió en una enfermedad. ¿Por qué? Porque de otra manera él no se hubiera arrepentido. Estuvo aquí un hombre que tenía promesas de Dios, pero no creyó en las promesas de Dios. Se regresó a su pasado, porque a mí me decía, si tú hubieras sufrido lo que yo sufrí, no estarías aquí. Le digo, no lo creo, porque Dios no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Dios no lo va a hacer. Humanamente Dios no lo va a hacer. Por eso Él tiene cuidado de su pueblo. En la preparación ya vimos, ¿no? Dice, este hombre, vamos a leer, por favor, (11) del 10 al 27, por favor. Del 10 al 15. Jueces 11, del 10 al 15. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea contigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. El 11, por favor. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló de todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. El 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacerme guerra contra mi tierra? El 13. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra, por cuanto subió de Egipto desde Ardón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvenlo en paz. El 14. Y Jefté volvió a ver a otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. El 16, por favor.
el 17. Amén. Bien, la preparación. Miren, aquí Israel reconoció a un Jefté que estaba preparado. ¿Sí? Todo caudillo necesita una preparación física. Todos, todos. Dios no te va a enviar ni como misionero, ni como predicador a ninguna tierra si tú estás enfermo. O si tú físicamente no vienes bien. Si vienes arrastrando un piecito porque tienes problemas de salud, si vienes arrastrando un brazo porque tienes problemas de salud, Dios no te va a enviar. Porque pudiera ser que te enfrentes allá en donde vas a ir con un endemoniado y Dios te quiere al 100%. Quiere que te prepares al 100%. Una preparación física buena. ¿Por qué, mis hermanos? Porque se necesita. No dice que te cierres en un gimnasio de ahí hasta que vengas todo musculoso, no, que estés preparado físicamente, que al menos no tengas una vida sedentaria, que no digas, ay, es que mi trabajo, es que salgo hasta las 6, y es que luego me pongo a ver la Rosa de Guadalupe y ya no puedo hacer ejercicio, ¿verdad? No, una preparación física adecuada, mis hermanos, adecuada, ¿sí? Preparación. La siguiente preparación, ¿sí? Dice que el hacer ejercicio, que te bajes del auto para que nada te detenga. La otra preparación, recuerda que el cerebro necesita oxígeno, mis hermanos. Todo tu cuerpo necesita el ejercicio para que tú puedas oxigenar todo tu cuerpo, ¿sí? Bueno, los que saben de esto conocen bien que el cerebro necesita ser oxigenado para que tú puedas tener una buena mentalidad. El Señor dice que es nueva mentalidad. ¿Sí o así no dice? No dice buena mentalidad, ¿verdad que no? Dice nueva. Tú tienes que hacer que a través del ejercicio tu nueva mentalidad sea una buena mentalidad, que sea fortalecida. Por eso luego nuestros pastores ya no hay que hacer. Ponte las manos en la cabeza, voy a orar por ti para que se fortalezca a través de la oración, man. Solamente espiritualmente, porque físicamente no, el pueblo de Dios no le quiere entrar, ¿sí? Bien, viene la otra preparación, ¿sí? La preparación intelectual. ¿Qué estás leyendo ahorita? ¿Qué libro estás leyendo ahorita? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Con qué estás alimentando tu vida? ¿Con qué estás alimentando tu intelecto? No me vais a decir que un libro que vale 20 pesos no lo puedas comprar, ¿no? Cuando el extra vale 7. ¿Sí? ¿Estás leyendo un libro? Los cursos, mis hermanos, Desarrollo de la Vida Cristiana, el curso Josué, los cursos que han dado aquí, el curso por el cual ya hemos orado acerca de los hombres y mujeres emprendedores. La iglesia, mis hermanos, necesita prepararse. Necesitas dar un buen mensaje en la calle. Antes te aceptaban todo porque la preparación de la gente era muy baja. Hoy allá afuera te encuentras con muchos profesionistas que no tienen trabajo, ¿por qué? Por lo mismo, porque no han buscado a Dios, están buscando sus fuerzas. Yo por eso busqué a Dios, porque no quería quedarme sin trabajo. Como ya me iba a jubilar, digo, Señor, yo quiero trabajar para ti. Y Él no nos jubila ni nos corre. Y paga muy bien el Señor, mis hermanos. De verdad, paga muy bien. Mejor que cualquier empresa, mis hermanos. Intelectuales, ¿estás leyendo? ¿Qué haces para capacitarte? De verdad, es necesario que además del misal, del extra, leas libros que te capaciten, libros que traigan mentalidad diferente a tu vida. ¿Sí? El Señor habla de capacitación. Y luego miren, mis hermanos, viene una preparación emocionalmente. Tiene que haber una preparación emocional. Jefté era un líder que emocionalmente estaba maduro, mis hermanos. ¿Por qué te digo esto?
Porque hay hermanos que de cualquier cosa lloran. ¿Sí? Imagínate que llegues a la cárcel, ahí donde está Chucho Roto y compañía, ¿sí? Y que llegues a ministrar y que acabes llorando. Van a acabar ministrándote los presos. La gente que necesita oír palabra de Dios por parte tuya, te van a estar ministrando y te van a llevar con los custodios a la puerta. Llévense a este pobre hombre, no, en serio, necesita preparación emocional. Sí, es que mis hermanos, les digo porque nosotros vamos para allá y no es por nada, pero te enfrentas a cosas que aquí difícilmente las vas a encontrar, difícilmente. Una es predicar atrás de las rejas, y otra es que vayas pasando por los pasillos y saquen la mano y te quieran alcanzar y no es para felicitarte, pero Señor, yo me puse en tus manos. No les voy a decir cómo va mi corazón porque he visto que se acelera, y no es por la pasión de Dios, es otra cosa. Sí, mis hermanos, preparación emocional. Imagínense, iban 2 custodios conmigo y me dice, hasta aquí, y estaban lavando la sangre, hasta aquí nos hacemos cargo de tu vida, de aquí para allá. Y diciendo eso se regresaron, ni siquiera esperaron que yo les dijera, oiga, si deben más datos, no, pues es que necesito ser informado, ¿no? Se fueron y se me empezaron a acercar los que estaban ahí. ¿Me regalas $1? ¿Me regalas esto y me regalas aquello? Y si no estás preparado emocionalmente, yo creo que ahí me regreso, ¿verdad? Y hubiera salido antes que los custodios. Pero tenemos que tener una preparación emocional. No tienes que llorar por todo. No tienes que llorar por todo. Preparación emocional, o sea, una mentalidad madura. Aunque te duela, aguántese. Hay gente que está esperando que tú le des una palabra, no lágrimas. Ya ha llorado mucho él o ella, ya han llorado mucho, ya no necesitan lágrimas, esas ya hay. Ahora dales palabra, ahora dales opciones, ahora muéstrales un camino. Preparación emocional. No digas, es que yo no puedo, es que no quieres. No quieres. ¿Cómo si puedes hacer otras cosas? ¿Cómo no te duele el dolor de otra cosa? ¿Cómo no te duele de un niño cuando está en la calle pidiendo de comer? ¿Cómo no te duele un anciano cuando está en los cruceros estirándote la mano? Y que luego te agarran las bolsas y dices, sí, Señor, ya no traigo. Y en serio, se abre la cajuelita, Señor, algo que encuentre por acá. Bueno, una vez les di hasta dulces que traía yo ahí. Estaban con su manita así. Ten, diré lo que traigo, man, dulces. Y todavía me dice uno, te lo cambio por la palanqueta. Ten, llévatelas. De verdad. Pero Dios jamás te va a dejar con las manos vacías. Manos que dan jamás estarán vacías, mi hermano. Dios siempre va a poner algo ahí para que tu don de dar sea fructífero, para que siempre estés dando, mis hermanos, ¿sí? Así es que no hay límites para los hijos de Dios, mis hermanos. Una preparación emocional se necesita. Jefté, un líder que emocionalmente estaba preparado, no estuvo conmiserándose. Ahora sí, ¿verdad? Como ahora sí ya se les olvidó cuál es mi origen, ¿verdad? No. Él primero trabajó su dolor. Después vino el reconocimiento y él los llevó, o sea, abusado, él los llevó delante de Dios y les hizo jurar delante de Dios que no le iban a desconocer después de que obtuvieran todo. ¿Por qué? Porque Jefté sabía que Dios estaba con él y que le iba a dar la victoria y que les iba a entregar, ¿sí?, a los ancianos la tierra por la que estaban peleando. Pero fíjense aquí, ¿no?, en la preparación intelectual, ¿sí? Jefté era un hombre que conocía de historia, conocía de geografía, conocía de lo que tenía que conocer para dar una buena información y para presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, ¿sí? Como un obrero aprobado. O sea, lo intelectual es para que te prepares, para que tú puedas dar una información conforme a la historia, ¿sí? ¿Conoces la historia de esta iglesia? ¿Conoces la historia de la iglesia primitiva? ¿Conoces la historia de los pastores que tuvieron que dejar todo por venir a esta casa, a este lugar, para glorificar el nombre del Señor? Tenemos que conocer esto para que cuando alguien te diga, bueno, ¿y esta iglesia de dónde viene? ¿O cómo viene? Pues quién sabe, hermano, cuando llegué ya todo estaba alfombrado. Pero siquiera pregunta cómo llegó esa alfombra, ¿sí? Cómo se echaron aquí los pisos, cómo Dios en su infinita bondad escogió a Yautepec para glorificar su nombre. Para eso es la preparación intelectual, ¿sí?
Jefté le dio una información de tal manera a los que querían pleito, ¿sí?, que con la pura información que les dio, conociendo la historia y la geografía de cómo estaba la ubicación y cómo subió el pueblo de Israel, cómo pasó por las tierras que ellos pensaban que eran de ellos, que estaban peleando. Jefté era un negociador, Jefté estaba negociando, Jefté tenía eso, el ministerio de la reconciliación. Jefté sabía que a través de la negociación podía ahorrarse dinero y personas, porque en las guerras se mueren muchas personas. En las guerras se invierten muchos recursos, en las guerras se pierde mucho tiempo. Enséñate a ser un negociador. Tenemos que negociar en la familia. No todo es violencia, no todo vas a hacer esto porque yo mando, no. Jefté era un negociador y se puso a negociar con estos hombres. Les habló de la historia, de cómo, el por qué estaban peleando esto, por qué querían una tierra que no les pertenecía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaban informados. Jefté les dijo: esto que ustedes están peleando, esta franja que están peleando tiene 300 años que pertenece a Israel. ¿Por qué la quieren ustedes? ¿Sí? Esta tierra nos la dio Dios a nosotros. ¿Ustedes la quieren? O sea, Jefté les dio toda la información, toda. Y los hombres se dieron cuenta del por qué lo habían enviado como líder. Ahora pregúntate, hermano, ¿por qué Dios te ha puesto en tus manos un grupo familiar? ¿Por qué ha puesto una zona en tus manos? ¿Por qué ha puesto una iglesia en tus manos? ¿Por qué ha puesto lo que tú administras actualmente? Porque dentro de su voluntad, Dios vio que hay una preparación en ti, que eres el hombre o la mujer adecuada para el servicio que estás haciendo ahorita. Pero tienes que seguir adelante. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con gente que va a necesitar de tu capacitación para poder dar un evangelio que, además del poder y el respaldo de Dios, que les des datos históricos, que les des a qué movimiento pertenecemos, que les digas dónde empezó todo esto y que les digas cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios en esta iglesia, que les hables de las doctrinas básicas del cristianismo, que les des una información, no solo que les digas que te alistes, ¿verdad?, a la milicia como misionero, como guerrero. Sí, pero yo les quiero platicar algo. Una vez, ¿verdad?, fui a una obra de teatro, yo no era cristiano y había un buen de gente y me acerqué aquí en Yotopé y estaba un español golpeando pues era un indito. Yo digo que era mexicano porque tenía todas las características de un mexicano. Y todos gritando y las mujeres ahí contemplando la golpiza. Y se va el español, ¿verdad?, y se para el indito, Señor, y todos clamando, ¿no? Y sale la Rosa de Guadalupe, ¿no? De verdad, bueno, ya estaba en ese entonces. Y la musiquita, ¿no? Y tú estás esperando una palabra amorosa de ese ser, ¿verdad? Y viene caminando así, pero bien angelical, y todo el mundo esperaba eso, ¿no? Y agarra y le toma la cabeza y le dice: capacítate, hijo. De verdad. Y el Señor nos dice: capacítate, hijo. Capacítate, prepárate, lee, estudia, reúnete, congrégate, recibe bendición, capacítate. Tiene que haber una preparación. Dios, tu corazón puede estar muy, muy grande y muy lleno y muy ansioso por servir a Dios, pero si tú te capacitas, vas a darle al Señor un servicio de excelencia. Vas a darle al Señor un servicio de excelencia. La capacitación es muy importante. Que tus emociones no te ganen, no te venzan. Tienes que ser fuerte. Y luego viene la capacitación espiritual, mis hermanos. Preparación espiritual. Ya te preparaste de manera secular, es muy bueno. Los profesionistas hacen mucha falta en México. Ahora viene la preparación espiritual. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Estás orando? Además de tus cosas, por lo que está pasando con tus vecinos. ¿Estás ayunando? ¿Estás preparándote para
presentar una defensa agradable delante de Dios? ¿O sigues sumido en la conmiseración? ¿O le sigues dando vuelta al pasado como si fuera una tómbola? ¿O sigues como un hámster sin ir a ningún lado, cansándote? ¿Por qué? Porque estás trabajando en tus fuerzas. Estás trabajando en tus fuerzas. No hay nada espiritual ahí. Todo es carnal. ¿Por qué? Porque hay cansancio y te bajas de ese lugar, te sales de este lugar y no hay fruto. No hay nada. ¿Por qué? Porque estás caminando en tus fuerzas. No hay una capacitación espiritual, mis hermanos. Cuando hay una preparación espiritual, Dios te da estrategias celestiales. Dios te da una palabra del cielo para que bendigas a un hermano. Dios te dice: ve a tal lado porque necesitan oír mi palabra, no la tuya. Esa es la capacitación espiritual. El mundo necesita oír la palabra de Dios, pero de hombres y mujeres preparados, maduros emocionalmente, intelectualmente preparados, hombres que hayan entendido que estar en la palabra de Dios no solo es quedarse sentado, no es quedarse sin servicio, es que tomes los cursos, es que conozcas la historia de la iglesia, que conozcas la historia de los hombres que formaron esta iglesia, mis hermanos. Lutero, Wesley, tantos hombres, héroes de la fe, Pablo, Pedro, la iglesia primitiva. Todos esos hombres, mis hermanos, dieron su sangre, su vida, porque le creyeron al Señor. Y de ahí se originó la iglesia. De ahí se originó donde estamos ahorita nosotros. Nosotros la tenemos ya bien suavecita, mis hermanos. Solo tienes que venir, sentarte y escuchar y abrir tu corazón y quitar tu corazón de piedra y decirle: Señor, ponme uno de carne, Padre, lo necesito. ¿Por qué? Porque si eres un hombre o una mujer con un corazón de piedra, te vas a regresar a tu casa con un corazón de piedra. El mensaje no va a entrar. A lo mejor sentiste bonito, oíste bonito, pero no va a entrar el mensaje, no va a haber fruto, porque el corazón sigue de piedra. No le has creído a Dios, sigues sumido en tus cosas, en tus necesidades, porque crees que son más importantes que las necesidades de Dios. Dios tiene prisa porque su palabra sea predicada a todas las naciones. Hay misioneros aquí, gloria a Dios, pero Dios quiere que los misioneros se preparen más, que haya mucho fruto, que llegue gente aquí, que lleguen científicos y que me digan: vine aquí porque Norberto me predicó la palabra y me habló de la historia de la iglesia y yo no la conocía, siendo un científico, un hombre de ciencia, un hombre que ama a Dios, me habló de su palabra y estoy aquí por eso. Aunque no digan amén, así va a ser, mis hermanos. Así va a ser, porque Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Tenemos que estar leyendo la Biblia, orando, ayunando, buscando a Dios para enfrentar al mundo, mi hermano. El mundo se pierde en medio de la espiritualidad, mi hermano. Muchos que no están preparados espiritualmente, y tristemente algunos cristianos están consultando horóscopos, están consultando centros espiritistas. Hace tiempo, no tiene mucho tiempo, llegué aquí, vine con mi pastor, porque me querían arrebatar un terreno. Y yo esperaba que mi pastor se pusiera su turbante, la bola de cristal, ¿verdad? Incienso, y que le pegara así al vidrio. No, y le platico bien acongojado mi pena, ¿no? Y me dice: defiéndela. Y ya empezó a caminar. Digo: espérate, no, como que no me escuchó. Soy yo el siervazo, ¿sí? O sea, no es cualquier hermano. Mis problemas son estos. Defiéndelos. Y me quedé así. ¿Defiéndelos? Y es que era verdad, no estaba defendiendo el patrimonio de mi casa. Estaba culpando a mi familia porque estábamos a punto de perder una propiedad en la cual yo estoy involucrado, iba a mi firma. Y esto me recuerda una ocasión en un congreso de profetas allá en Cuernavaca. Estaban profetizando al último y yo me formé en una fila donde estaba el pastor Jacobo, y ahí iba yo, ¿no? Digo: todos modos es el Señor el que me va a ministrar. Y el pastor estaba bien prendido, el pastor Jacobo, ¿no? Y ángeles y serafines y querubines, no, me va a tocar aunque sea uno, ¿no? Y llego y me agarra la cabeza, continúa en la obra. Y me quedé así viéndolo. Y ya me hice un lado. Y me sentí mal. Porque a veces quieres que tus emociones sean cubiertas. No le crees a Dios.
Estás esperando una palabra de Dios y ya te la dio. Continúa en la obra, varón aprobado por Dios. Yo le compartí eso a una hermana y gloria a Dios que el Señor le dio revelación. Y me dice, varón aprobado por Dios. Digo, híjole, hermana, me daban ganas de hincarme y darle un abrazo. De verdad, porque cuando no estás preparado emocionalmente, Dios te da una palabra y no se la crees. Señor, desglósamela porque no te la entendí. Varón aprobado por Dios, preséntate delante de Dios como un varón aprobado. Por un varón que ha leído las Escrituras, que ha buscado a Dios en ayuno y oración, que ha buscado el rostro de Dios para que venga la respuesta de Dios cuando se necesita una respuesta del cielo para la tierra, porque el mundo se pierde en medio de la espiritualidad, mis hermanos. Preparación espiritual la necesitamos, mis hermanos. Necesitamos ser inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Presentarse delante de Dios aprobado. Preséntate delante de Dios. Resuelve diplomáticamente los conflictos. Trabaja con los recursos que Dios ha puesto en tus manos. No estés esperando que vengan recursos humanos. Ya Dios puso en tus manos lo que necesitas para el ministerio al que te ha llamado. Si eres un supervisor, tienes unción de supervisor. Si eres un pastor de zona, tienes unción de pastor de zona. Si eres un pastor general, gloria a Dios, tienes unción de pastor general. Dios ha puesto los recursos que necesitas para tu ministerio. Camina en ellas, camina con los recursos que tienes. No estés esperando que vengan misioneros de África para que te digan cómo está funcionando el Espíritu Santo, porque el mover del Espíritu Santo es diferente en cada país, en cada zona, incluso aquí en cada colonia. Yautepec no es igual que Cocollón, que es el mismo municipio, son diferentes personas. Tienes que entrarle de manera diferente. Dios te va a dar estrategias diferentes. ¿Cuándo? Cuando hay una preparación espiritual, cuando busquemos juntos el rostro de Dios, cuando le eches humildad, dicen por allá afuera, ¿verdad? Y le digas, ¿sabes qué, hermano? Ora por mí porque siento que no la voy a librar. Yo, el apóstol Juan, el que se recargaba en el pecho del Señor, estoy a punto de irme de la iglesia, a punto de irme de la congregación, estoy confundido. Y gloria a Dios por las personas que llegaron a mi lado y le dijeron, ¿sabe qué? Hago a un lado su orgullo, hago a un lado su soberbia, hago a un lado su currículum y permita que la luz del Señor le ilumine su cerebro. Así de suavecito me dijo mi hermano. Digo, gloria a Dios, ¿no estás en Alcohólicos Anónimos de pura casualidad? Pero ¿qué importa eso si la palabra de Dios vino a tu vida? ¿Estás esperando que venga un ángel y música como y el aire de la rosa? ¿Cómo dice Jueces 11:27, mi hermano? Para terminar. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Es tu Dios contra mi Dios. Yo tuve que enfrentarme el problema que estaba pasando hace tiempo. Y fui a enfrentarme a Cuautla y les fui a decir, ¿sabes qué? Yo estoy orando por ustedes. De una vez les digo, yo soy cristiano, no voy a hacer ningún show, pero de una vez les digo, lo que viene a su vida no es bueno. Y me enfrenté con quien tuve que enfrentarme y les dije, no se metan en problemas, no se metan con los hijos de Dios. Si ustedes no quieren saber nada de Dios, es su problema, pero yo soy un hijo de Dios y no se metan con los hijos de Dios. Y Dios me devolvió mi terreno. Es tu Dios contra mi Dios. Es el Dios de allá afuera contra el Dios que está aquí adentro. Es el Dios de la misericordia, del poder, del amor y la sabiduría contra el Dios de la maldad que está allá afuera, arrastrando al mundo en una espiritualidad que lo está llevando a la muerte, a la violencia, a la miseria, a las enfermedades. No es que se los vaya a llevar al infierno. Aquí se están acabando las familias. Aquí, mis hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Muchas gracias, bendito Dios, porque eres tú quien pelea nuestras batallas, Padre. Porque eres tú quien trae los recursos para nuestras vidas, Dios. Porque eres tú el que trae, Señor, palabra del cielo, Dios. Todas nuestras batallas, Dios, se ganan de rodillas, Dios, junto con tu familia, tomados de tus manos.
Gracias, bendito Dios, que no nos permite, Dios, ir a los juzgados, a los hospitales, a los panteones, Señor. Tú nos das la victoria, Padre. No es necesario ir a los ministerios públicos, Padre, porque tus hijos hemos entendido que te tenemos a ti, Padre. Nuestro Dios contra el Dios que está allá afuera. Nuestro Dios se llama Jehová, es el guerrero de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Él no ha perdido ninguna batalla ni la perderá. Y Él nos va a llevar de su mano para que podamos enfrentar todas las batallas que tenemos que enfrentar, mis hermanos. No en los hospitales, no en las cárceles, mis hermanos. Que vayas a la cárcel o al hospital únicamente a llevar la palabra de Dios, a llevar la bendición de Dios, a llevar las promesas de Dios, a reconciliar al mundo con el Señor, a reconciliar al mundo con nuestro Dios. Ese es el ministerio que nos fue encargado. Es mi Dios contra tu Dios. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelos, mi Rey. Bendícelos, Padre. Bendice a tu casa, a tus siervos, Dios. Haznos sensibles a tu presencia y a tu espíritu, Dios. Haznos sensibles a tu palabra, bendito Rey. En el nombre precioso de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Glorifica su nombre, bendícelo. Él está en control de todas las cosas. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él te va a llevar al otro nivel. Te va a pasar a la orilla, va a arrimar la barca y le va a decir a Pedro: Pedro, arrímate porque voy a llevar a mis hijos a la otra barca, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Bien, hermanos, gracias a Dios por la vida del pastor Oscar, por esta palabra que llega a nuestra vida de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Bien, queremos orar. Si hay alguien aquí que está por primera vez, tal vez viene de visita, primera o segunda vez, y quiero que cierre sus ojos ahí en su lugar. Ayúdeme a orar. Y si hay alguien que venga por primera vez, pues vamos a acompañarle. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por la cruz del Calvario, Señor, porque hoy sé que moriste por mí. Yo te pido, amado Dios, que entres en mi vida, que me hagas una nueva persona, amado Dios, y que me des tu Espíritu Santo para continuar todos los días. Yo reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano.